Hola, estimados estudiantes, ahora vamos a ver el tema de los números reales. Al terminar este tema van a comprender qué es un número real y cómo se clasifica este conjunto. Para explicar este tema voy a hacer uso de una recta numérica. Seguramente ya han trabajado ustedes con rectas numéricas. Recordar los elementos importantes aquí es que debemos poner el 0, por aquí va a estar infinito y por aquí va a estar menos infinito. Debemos terminar aquí en flecha para indicar que esto continúa. En esta recta numérica yo puedo hacer pequeñas subdivisiones, ¿sí? Por acá, por aquí también puedo hacer subdivisiones, ¿de acuerdo? Por acá yo puedo, por ejemplo, aquí poner el 1, aquí el 2, 3, 4, 5 y así, ¿verdad? Así sucesivamente. De este lado de la recta numérica sabemos que vamos a encontrar los números negativos, por ejemplo, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sale? Estos se conocen como números enteros. Haciendo un poco de historia sabemos que inicialmente el hombre en la antigüedad pues tuvo que necesitar de los números para poder hacer pues ciertos conteos, llevar ciertos registros. Entonces ellos empezaron primero a utilizar números como el 1, 2, 3, 4, 5. Estos números se conocen como números naturales. ¿Sí? Posteriormente se agregó el 0 y después también los números negativos. Hoy en día sabemos que los números negativos pues son muy importantes. Ejemplos muy básicos, por ejemplo, para representar una deuda personal, por ejemplo, contablemente pues se asigna o se le pone un número negativo porque ese dinero no se cuenta con ese dinero, ¿no? Entonces, así como es, hay muchos ejemplos donde pues vamos a necesitar utilizar los números negativos, pero no son los únicos números que podemos representar en esta recta numérica. También, por ejemplo, aquí en medio, entre el 1 y el 2, vamos a encontrar un medio, ¿verdad? Que es 0.5. Por acá tal vez podemos encontrar el menos 3 medios, ¿sale? Pero no son los únicos. Por aquí, por ejemplo, podríamos encontrar, ¿sí? Por aquí podríamos encontrar a pi, ¿verdad? Sabemos que pi es aproximadamente 3.1416. Y también, por ejemplo, por aquí podríamos encontrar el número de Euler, ¿verdad? Que tiene un valor aproximado de 2.7. Por aquí también podría estar el valor de la raíz de 2, que es aproximadamente 1.40, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a decir que un número real va a ser aquel que podamos representarlo aquí, ¿verdad? Entonces todos estos que acabamos de poner aquí, pues son números reales. Todos los que podamos representar aquí van a ser números reales. Pero bien, entonces yo aquí acabo de nombrar algunos números, algunas magnitudes por allí, y entonces lo que podemos ver es que los números reales se pueden clasificar en otros subconjuntos. Entonces voy a poner aquí una clasificación, voy a poner aquí números reales, ¿sale? Números reales, y vamos a poner aquí una llave para hacer una clasificación. Y los números reales tienen una representación y es con una letra R, de esa forma. Bien, ahora vamos a ver, ahora sí, cómo se clasifican, cuáles son los subconjuntos que hay. Por ejemplo, aquí voy a poner primero los números racionales, ¿sí? Los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q de esta manera, ¿sale? ¿Y cómo vamos a saber si un número es racional? Pues muy fácil. Para que un número sea racional, se debe poder representar de la siguiente manera, como el cociente de dos números enteros. ¿Sí? Aquí es muy importante, seguramente están viendo que estoy utilizando A y B. A y B son variables, ¿verdad? Posteriormente, estos van a tener algún valor numérico. Entonces, aquí es importante especificar que tanto A como B van a ser números enteros, ¿sí? ¿De acuerdo? Van a ser números enteros. Pero dentro del conjunto de los números racionales hay otro subconjunto. Ese subconjunto es el de los números enteros. Bueno, me regreso aquí un poquito en los números racionales. Aquí habíamos representado números racionales. Por supuesto, ¿verdad? Son estos que están aquí. Estos son números racionales. ¿Cómo lo sé? Pues porque el 3 es un entero, el 2 es un entero, 1 es entero y aquí también 2 es entero, ¿verdad? Y era lo que habíamos dicho. Para que podamos decir que es un número racional, se debe poder representar como el cociente de dos números enteros. Bien, entonces continúo aquí. Dentro de los números racionales está otro subconjunto que es el de los números enteros. También estos se representan con una letra y en este caso es la letra Z, ¿sí? ¿Y cuáles son estos números enteros? ¿Cuáles son? Por supuesto es el menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los números enteros, ¿verdad? Bien, pero resulta que dentro del conjunto de los números enteros hay otro subconjunto.
Y ese subconjunto es el de los números naturales. ¿Se acuerdan que los había mencionado? Los números naturales son a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, también los números naturales tienen una letra para representarlos y ese es con la letra n. Entonces ahora, por un lado está este conjunto, también por otro lado vamos a tener el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales. Aquí arriba habíamos representado algunos de ellos, por ejemplo, raíz de 2, el número de Euler y por ejemplo pi, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos. ¿Qué sucede aquí entonces respecto de los números racionales? Habíamos dicho que en los números racionales se podían representar así, como el cociente de dos números enteros. Pues resulta que aquí esa regla no se va a cumplir. Entonces así es como vamos a poder encontrar o determinar si un número es irracional. Simplemente nunca vamos a poder expresarlo como el cociente de dos números enteros. Porque como recordarán, por ejemplo, pi sabemos que tiene un valor algo por el estilo, ¿verdad? 3.1415 y sigue, ¿no? Entonces, esto de hecho se suele utilizar este símbolo para decir que es aproximadamente y entonces ya se pone un valor como 3.1416, ¿verdad? Para ya no poner todos los decimales. Aquí, por ejemplo, el valor de la raíz de 2 también vamos a decir que es aproximadamente 1.4142, pero yo sé muy bien que aquí siguen más decimales. Todo esto nos lleva a un hecho muy importante, que todos los números reales, todos los números reales se pueden representar de forma decimal, que justo es esto que estoy poniendo aquí. Se pueden representar de forma decimal también los racionales. Pero precisamente aquí viene una gran diferencia. Por ejemplo, si yo aquí pongo un ejemplo de un número racional, un tercio, ¿cómo sé que es racional aquí? ¿Cómo sé que un tercio es racional? Muy fácil, ¿verdad? Porque el número de arriba, que es 1, en este caso es A, ¿verdad? Es un entero. Aquí el número 3, que representaría a B en esta forma, también es un número entero. Por lo tanto, es un número racional. Y sé que si yo hago esta operación en la calculadora, pues me va a dar 0.3333 y así, ¿verdad? Para siempre. Entonces, aquí hay algo importante porque este número decimal también se suele representar así, ¿verdad? Se pone de esta manera, 0.3 periódico. Se pone esta raya, lo que significa que a partir del 3 todos los demás dígitos se repiten. Entonces, esto se le conoce como periodicidad, ¿verdad? Va a ser periódico. Y el hecho importante que les comentaba es que en los números irracionales eso no puede suceder. O sea que el patrón de estos decimales nunca va a repetirse, nunca, nunca, en ninguno de estos números. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy, muy importante que debemos comprender. Bien, entonces vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un diagrama para que puedan comprenderlo de manera gráfica y no queden dudas en este tema. Vamos a decir que todo este rectángulo, sí, que todo este rectángulo es un conjunto de datos. Se darán cuenta que estamos introduciendo este nuevo concepto, tal vez para ustedes, que es el de conjunto. De manera general, un conjunto se define como una colección de datos, una colección de números, ¿no? Vamos a ir viendo cómo vamos a introducirlo en el ámbito matemático. Entonces, hice este rectángulo, lo he dividido, pero ahorita explico eso. Hice este rectángulo grande y todo este rectángulo, todo lo que hay dentro, vamos a decir que son los números reales, ¿sale? Todo esto va a representar el conjunto de los números reales. Voy a poner aquí números reales, ¿de acuerdo? Y ahora, como recordamos antes, los números reales se dividían primeramente en dos subconjuntos, ¿verdad? Por aquí vamos a tener a los números racionales, ¿sí? De este lado vamos a tener los números irracionales. Pero también habíamos dicho a su vez que dentro de los números racionales había un conjunto, un subconjunto más, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese conjunto? Por supuesto, era el conjunto de los números enteros. ¿Sale? Pero dentro del conjunto de los números enteros había otro conjunto, ¿verdad? El de los números naturales. Vamos a poner algunos ejemplos que ya habíamos visto, ¿verdad? Antes, el de los números racionales habíamos dicho, por ejemplo, un medio, ¿verdad? También, por ejemplo, 3/4. Pero también, por ejemplo, puede ser un 2, ¿verdad? Y van a decir, bueno, pero no se parece mucho porque debe tener aquí arriba un número entero y aquí abajo un número entero. Bueno, pero si yo hago esto, por ejemplo, aquí arriba ya tengo un número entero y aquí abajo también es un número entero. Y si hago la división 2 entre 1 sigue siendo 2. Entonces el 2 también es un número racional porque podemos representarlo como el cociente de dos números enteros. ¿Sale? Habíamos dicho que los números enteros eran, por ejemplo, -2, 4, 6, etcétera, ¿verdad? Esos eran los números enteros. ¿Y quiénes eran los números naturales? Pues era 1, 2, 3, 4 y así, ¿verdad? Los números naturales. Y los números irracionales habíamos puesto de ejemplo, por ejemplo, raíz de 2, el número de Euler, pi, ¿verdad?
y todas las combinaciones donde estén estos números. Será un irracional. ¿De acuerdo? También habíamos dicho cómo se representaban los racionales. Los vamos a representar como una letra Q. Los números enteros se van a representar como una letra Z, ¿verdad? Y los números naturales con una letra N. Los números irracionales no tienen exactamente, muchas veces lo ponen como I, aunque se puede confundir con imaginario, así que regularmente no se pone una letra, ¿verdad? Los números reales, sí, ¿verdad? Se representan con la letra R. Este es el resumen de lo que vimos. Entonces espero que haya quedado más claro esto de los números reales y su clasificación. Como notaron, empezamos a introducir un nuevo concepto que es el de conjunto. Más adelante vamos a ver conjuntos, intervalos, también vamos a ver las propiedades de los números reales. También les comento que de cada clase, si es necesario, vamos a hacer un nuevo video donde vamos a estar subiendo ejemplos más elaborados. Si tienen alguna duda, pues pueden dejar un comentario y vamos a responderles.